A ver aquí. Ya, si tienen dudas me preguntan nomás. ¿Ya? Ya, entonces ahora vamos a ver un repaso, ¿ya? No tan, sí, pero sí, bastante condensado, la verdad, pero vamos a ver todo eso, ¿sí? De células y organelos celulares, ¿ya? Tenemos que entender, y es muy importante esto, como más que memorizarlo, digo, tenemos que entender bien cómo funcionan las membranas, porque si entendemos cómo funcionan las membranas, entendemos cómo funcionan muchas cosas, como la formación de vesículas, etcétera, ¿ya? Unas dos diapos de célula procariota, que tiene muy pocas cosas. Después veremos qué son las células eucariotas, ¿cierto? Que tienen en común, etcétera. Y una comparación entre la célula animal y vegetal, ya como los órganos, organelos que nos faltan. Tenemos una bacteria, ¿cierto? Entonces, la membrana plasmática. La membrana plasmática, lo más básico, ¿cierto? Que ustedes se acordarán, es una bicapa lipídica, ¿cierto? Estoy grabando, ¿cierto? Sí, sí, ya. Una bicapa lipídica que está, que en este caso, por ácidos grasos, ¿cierto? Por eso bicapa lipídica, asociado a otras moléculas como proteínas, glicoproteínas, carbohidratos, ¿cierto? Glicolípidos también, etcétera, ¿ya? Que están como inmersas dentro de aquí y que están como navegando. Imagínense que toda esta bicapa lipídica es una especie de, sí, se ve bien, pensé que se había pegado. Es una especie de mar, ¿ya? Y los componentes extras, además de los fosfolípidos, como les decía, están como nadando y flotando aquí, ¿ya? Pueden estar como metidos completamente, que es, por ejemplo, proteínas integrales, o pueden estar adheridas en una de las dos superficies, ¿ya? Ahora, la membrana plasmática es algo que caracteriza a toda como los seres vivos, ¿ya? Las membranas biológicas son los que permiten justamente decir lo que tenemos internamente, ¿cierto? Y separarlo del ambiente externo, y además sirve como una especie de peaje y de puente para permitir selectivamente qué cosa entra, qué cosa sale, y también sirve como una especie de antena porque permite como recibir información de otras células, entregar información, ¿cierto? Etcétera. Por eso su importancia, ¿ya? Ahora, recordemos como concepto, ¿cierto? Que los ácidos grasos, esto no era una X, así, los ácidos grasos, ¿cierto? Son una biomolécula, ¿ya? Recuerden, ¿qué biomoléculas tenemos? ¿Se acuerdan? Esto como tal no entra, pero es importante que manejen algunos conceptos. Tenemos, además de lípidos, ¿cierto? Ácidos grasos, tenemos, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles son las cuatro principales? Tenemos ácidos grasos, ¿cierto? Tenemos carbohidratos, ¿cierto? Tenemos proteínas y ácidos nucleicos, ¿ya? Que es lo que forma el ADN. Un ácido graso, entonces, como en general, como estructura, son cadenas largas de hidrocarburos, como los que vimos ayer, ¿ya? Con otras moléculas, por ejemplo, glicerol, que es un tipo de alcohol, ¿ya? Hoy qué bueno que vimos química antes. No sé, no sirve. Entonces, antes de hablar de las funciones, hablemos del fosfolípido, ¿ya? El fosfolípido es un tipo de lípido, ya existen varios, existen triglicéridos, por ejemplo, etcétera. Esfingolípidos, bla, bla, bla. Bueno, el fosfolípido es un tipo de ácido graso, entonces es importante que conozcamos su estructura. Tenemos cadenas apolares, ¿cierto? O hidrofóbicas, ya que son los ácidos grasos como tal. Esto era lo que les decía. Tenemos entonces cadenas de carbohidratos, ¿cierto? O sea, de hidrocarburos, con presencia de algunos dobles enlaces entre medio, etcétera. Eso da ciertas características distintas a la fluidez de la membrana. Ahora, ¿qué grupo funcional es este? Aquí voy a pillar si. No, no los voy a pillar, pero ¿se acuerdan qué grupo funcional puede ser este? Muy bien, un éster, ¿cierto? ¿Hay un nitrilo también? A ver.
No, y si fuese solamente esto, recuerden que esto es el grupo carbonilo, ¿cierto? Carbonilo. Y ahí dependiendo qué se una, puede ser una acetona. Por ejemplo, si esto no fuese un oxígeno, fuese un carbono, sería una acetona, ¿ya? Bueno, justamente no, y aparte la imagen estaba toda pixelada, así que perdonad, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Entonces tenemos dos cadenas de ácidos grasos. Tenemos algo que se conoce glicerol, ¿ya? Que es un alcohol normalmente, pero en su reacción ocurre que pierde, se deshidrata y por eso ya no está el grupo alcohol, sino se forma un éter, que está acá. Y tenemos por aquí el grupo fosfato, que por eso es un fosfolípido, ¿ya? Por eso se llaman así. Y tenemos otras moléculas como colina, en específico esto es fosfatidilcolina, pero el nombre como lo que quiero que recuerden es que un fosfolípido tiene una cabeza, dos colas, que son los ácidos grasos como tal, y tiene una cabeza formada por un grupo fosfato, que es lo más importante. Entonces, el fosfolípido tiene una cabeza que es polar, ¿cierto? O sea, que es hidrofílica y que tiene afinidad por el agua, o sea, que si se... No es como un gato, ¿cierto? El gato sería las colas, que es hidrofóbico, o sea, se mete con agua y probablemente ¿cómo se llama? En cierto rechazo, ¿ya? Eso es hidrofobia. Funciones de la membrana, entonces, tenemos primero que genera compartimientos. Entendamos compartimiento como piezas, ¿ya? O sea, literalmente, la membrana plasmática forma organelos, por ejemplo. ¿Qué significa que tenemos dentro de una célula? Ya, este círculo de acá es una célula. Vamos a tener muchas más piezas. Pues tenemos una acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá, ¿ya? Y cada pieza, entonces, de membrana, tiene funciones distintas, ¿ya? Por eso forma compartimientos. Otras funciones que se pueden incluir a todas las membranas plasmáticas, esto aplica para todas las células con membrana, ¿ya? Permeabilidad selectiva, ¿cierto? O sea, la célula puede permitir qué cosas pasan, por qué mecanismo, o sea, por dónde pasan, por una proteína, simplemente atraviesan la membrana, etcétera, ¿ya? ¿Y en qué momento pasan? Pueden tener mecanismos para que el transporte en un momento aumente o en otro se cierre ese transporte, así como los canales de sodio en el impulso nervioso, ¿ya? Transporte de solutos, lo mismo que estábamos hablando en la misma línea, ¿cierto? Transducciones de señales, que es que nuestra célula, por ejemplo, la de aquí, va a tener una especie de receptor. Bueno, de hecho se llama receptor, que imagínense que es como esto en la membrana. Y a este receptor se va a unir algo, una señal, con lo que va a coincidir con la forma de acá adentro, con este bolsillo. Por ejemplo, esta molécula de aquí, que va a coincidir con la forma, y cuando se una esta molécula señal o ligando que se conoce con su receptor específico, ya, o sea, hay moléculas que tienen receptores bien específicos que solamente reciben esa molécula y no otra, ¿ya? Bueno, una vez se une, puede pasar entonces, o sea, más que pase la molécula, puede activarse alguna señal. Por ejemplo, que activemos la mitosis, ¿ya? Digamos como, oh, vamos a entrar al ciclo celular, ¿ya? Eso hace esa transducción de señales. Y también puede interactuar con otras células, como mediante la misma línea de receptores, ¿ya? Vemos un poquito, a ver. Ya, ahí sí. Bueno, entonces, como les decía, esos son lo más importante. Ya hablamos de los fosfolípidos y de su tema de que son una cabeza con dos colas, ¿cierto? Entonces, la cola, como decíamos, son, en este caso, apolares, o sea, hidrofóbicas, ¿cierto? O sea, tienen estructuras similares con el aceite, porque son las cadenas de ácidos grasos como tal, apolares. La cabeza es polar, porque la cabeza contiene ese glicerol, que es alcohol, ¿ya? Que se puede diluir en agua, ¿cierto? Ustedes piensan en un destilado, no sé. Y tenemos también el fosfato que sí tiene afinidad con el agua. Entonces, la cabeza polar es hidrofílica, ¿cierto? Las colas son hidrofóbicas. Una característica que permite formar todas las membranas plasmáticas y explica que la célula tenga normalmente
o sea, como en una célula prototipo tenga cierta forma redonda. Obviamente después eso cambia por el citoesqueleto, ¿ya? Pero lo que explica, por ejemplo, la forma de las vesículas y todo, es que ustedes, por ejemplo, piensen en, no sé, una cazuela, ya, una sopa que tenga aceite. Si bien va a estar mezclada en un momento, cuando ustedes la estén comiendo, se van a formar gotitas de aceite, ¿cierto? Esas gotitas se conocen como micelas, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque los lípidos, los ácidos grasos, no tienen afinidad con el agua, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que ocurre es que cuando, por ejemplo, tenemos solamente un fosfolípido, ¿ya? Con su cabeza y cola, cuando los exponemos en un ambiente que tiene agua, ya, o sea, aquí voy a hacer agua. No necesariamente tiene que ser agua pura, me refiero, puede ser el interior de, como el líquido extracelular, que es el líquido que baña todas las células, tiene algo de agua, más proteínas y otras cosas, ¿ya? Pero digamos que aquí tenemos agua. Entonces. Cuando tenemos esto, el, como las colas son, que dijimos, ¿cómo dijimos que eran las colas? Hidrofóbicas, ¿cierto? O sea, que con presencia de agua no tienen afinidad por ella, por ende se esconden, se repelen, ¿cierto? Entonces, como las colas son apolares y se esconden, las cabezas sí tienen afinidad por el agua, ¿cierto? Porque son polares. Por ende, las cabezas se van a proteger a las colas, digamos, y todas las cabezas, por un tema de polaridad netamente, se van a tender a estar más cerca del agua en contacto directo, y las colas quedan escondidas al medio. Si nosotros sumamos todo esto, imagínense que tenemos un grupo de ácidos grasos como fosfolípidos, van a naturalmente formar una pelota, ¿ya? Así como una esfera. No sé si perfecta, pero tienen es más como diagonal, como piramidal, como un cono. Pero finalmente forma esta especie de pelota, ¿ya? Porque todas las colas van a quedar protegidas al medio, ¿ya? Eso es una micela. Y esto explica cuando nosotros hacemos una vesícula, por ejemplo, y encerramos algo, va a estar protegida del agua porque vamos a tener aquí que se queda con los ácidos grasos, ¿cierto? Y se forma como una especie de estructura esférica. Ahora, el, cuando tenemos una doble capa lipídica, ¿cierto? ¿Por qué tenemos una doble capa? Porque recordemos que dentro de la célula, ya imagínense que aquí tenemos el líquido extracelular, o sea, lo que está bañando a la célula, y aquí tenemos el citoplasma con el citosol, que constituye el líquido intracelular, o sea, toda el agua que está dentro de la célula. Tenemos que tener dos capas de lípidos, porque una me va a proteger con las cabezas, ¿cierto? Que van a estar en contacto directo con el agua de afuera, y la capa interna va a estar en contacto con la cabeza de adentro, o sea, con el agua de adentro. Por eso las cabezas van para acá y las colas de lípidos siempre van a quedar al medio, ¿cierto? Y así se forma la estructura de la membrana plasmática. ¿Se entiende? Es importante que entiendan como, es como bien lógicos, entendiendo de que las colas siempre se esconden, ¿ya? Por eso se forma esa estructura. Ya. Em, entonces, se han planteado muchas estructuras como modelos, ¿cierto? Primero entendamos, ¿qué es un modelo? Ya que esta pregunta es clásica y es como una definición que tienen que manejar. Modelo, entonces lo voy a anotar aquí. ¿Qué entienden ustedes por modelo? ¿Alguien se le ocurre algo? ¿O se acuerdan de qué es el modelo como definición? ¿No? Pensemos en, no sé, en física, en el modelo planetario.
Bueno, lo que a mí se me ocurre, por ejemplo, pensemos en el modelo planetario, no sé, que en primer lugar no es la realidad, ¿ya? O sea, es una palabra bien importante, una representación, ¿ya? En este caso puede ser como de algo, ¿cierto? Lo que entonces nos va a explicar, por ejemplo, ya sea como la representación esquemática de algún proceso, puede ser, o de alguna forma, como composición. Pero en este caso tenemos que entender que el modelo no es como igual a la realidad, ¿ya? Un modelo es una representación que me ayuda a mí a entender un poco o acercarme a cómo es en la realidad una estructura, ¿ya? Pero no es exactamente lo mismo. Y además, esta representación puede ser, por ejemplo, de un proceso, ¿ya? De la forma de algo, por ejemplo, de la función, bueno, similar al proceso en verdad. O, por ejemplo, puede ser quizás como de la estructura, ¿ya? Como estructura molecular, ¿ya? Entonces, el modelo del mosaico fluido es una representación que se planteó por estos personajes que habla de que la membrana plasmática es una bicapa fluida, ¿ya? Eso es como lo más característico, ¿ya? O sea, que se están constantemente, imagínense lo fluida como que está así en movimientos, ¿ya? Como constantemente así. Entonces, las proteínas van a estar como en un mosaico, o sea, como todas pegadas sobre, pero no necesariamente pegadas, sino que van como nadando y se pueden ir desplazando, pero se van moviendo así como en pedacitos, como las piezas de un mosaico. Ya, por eso les puse esto acá. Y todas las proteínas y otros componentes, como les decía, están justo adheridas a la membrana, pero no están pegadas así como con un enlace, ¿ya? Sino que están con otro tipo de interacciones, que son los puentes de hidrógeno, por ejemplo, ¿ya? Como que se atraen, pero no, como esta proteína podría separarse de la cosa del fosfolípido con el que está unido, ¿ya? Porque no es un enlace directamente. Entonces, por eso es un modelo, ¿ya? Entonces, como que las proteínas están nadando en esta estructura fluida, y de hecho la estructura fluida permite también que se muevan. Hay zonas donde van a haber más concentración de algo, otras zonas donde va a haber más de esto otro, etcétera, ¿ya? Eso es la fluidez de membrana. Porque antes se pensaba que la membrana plasmática era como una especie de muro, ¿ya? Y no es un muro, es más como eso, como una especie de mar donde pueden pasar cosas entre medio y todo. ¿Se entiende? Pero lo importante es que entiendan que es un modelo, o sea, es una representación de cómo es la estructura de la membrana plasmática, ¿ya? No me habla directamente de las funciones, como de si esta permite, cómo es que se interactúa con las señales de afuera, nada por el estilo, pero sí me habla de cómo es su estructura, ¿ya? Ahora, esto es lo mismo que estábamos diciendo, en verdad no hay mucho más que agregar. Recordemos que tenemos proteínas periféricas, ya que están como en uno de los dos extremos, ¿cierto? En su cara interna o externa. Y tenemos proteínas integrales, ya que las atraviesan completamente. Tenemos glicoproteínas, glicolípidos, etcétera. Las glicoproteínas son proteínas asociadas a lípidos, o sea, perdón, a carbohidratos. ¿Ya? Aquí tenemos el carbohidrato, aquí tenemos la proteína que puede estar metida acá, ¿ya? Glicolípidos son simplemente carbohidratos que están unidos a los fosfolípidos, ¿ya? Y pueden tener ciertas funciones para reconocer señales, etc. No es importante que se sepan las funciones de esto, solamente que conozcan que eso se conoce como glucocálix, que es como esta zona fuera de la membrana de componentes que están pegados a la membrana y que cumplen funciones como la comunicación entre células, etc. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora con membrana? Eso sería membrana plasmática. Ahora, para organizar esto viene que vayamos rapidito. Primero tenemos que entender qué es una célula y después vamos a ir dividiéndola según su evolución, ¿ya? Entonces, primero, célula. Unidad fundamental de los organismos vivos es la unidad más pequeña que forma un organismo vivo en este caso, que puede reproducirse independientemente y toda célula está formada por esto por un citoplasma rodeado de una membrana plasmática, ¿ya? Toda célula tiene eso, ya sea bacteria, hongo, célula vegetal, animal, etc.
Toda célula, entonces, indiferente de qué tipos, tienen cosas en común básicas, ¿ya? Para que sean células. Una membrana plasmática es indispensable, si no, no sabemos cuál es el límite de la célula. Tienen que tener sí o sí ADN una célula, ¿ya? Un virus, por ejemplo, no es una célula y no es vida, de hecho, porque si bien tiene ADN, no tiene maquinaria para sintetizar proteínas ni nada, es como que no está vivo. De hecho, el único momento en el que un virus está vivo es cuando nos infecta, en teoría. El citoplasma es una región, ¿ya? Entendámoslo el citoplasma como todo lo que está, todo literalmente, incluyendo los organelos, es todo lo que está entre la membrana plasmática de acá afuera y el núcleo, ¿ya? O en el caso de la bacteria, es todo lo que está debajo de la membrana plasmática, ¿ya? Como el contenido vivo de la célula. Por eso puede tener a los organelos. En la bacteria no aplica esta definición al 100% porque la bacteria no tiene organelos, ¿ya? Pero finalmente es todo lo que está debajo de la membrana plasmática. El citosol es la parte líquida del citoplasma, ¿ya? O sea, es el gel hidratado, ¿cierto? O sea, que tiene agua, en el que baña directamente a todos los organelos, a todas las proteínas, etcétera, ¿ya? Citosol, todas las células tienen esto. El citoesqueleto, todas las células tienen citoesqueleto también. El citoesqueleto son un conjunto de proteínas unidas entre sí que le dan, que así como un esqueleto, permiten darle forma a la célula. Porque las células no son redondas necesariamente, las células pueden ser rectangulares, pueden ser cuadradas, pueden ser medias rectangulares, como en forma piramidal, etc. ¿Ya? El citoesqueleto de las bacterias es distinto al de las células vegetales, pero siguen teniendo proteínas que le dan forma a su membrana. ¿Ya? Y toda célula debe tener mecanismos para obtener energía. Por ejemplo, la- las células eucariotas tienen mitocondrias, ¿cierto? Pero las bacterias, por ejemplo, que son procariontas, también pueden obtener energía en forma de ATP de otros mecanismos, por ejemplo, con estructuras en la membrana, etcétera, que no eso no tienen que saberlo. Siguiendo la misma línea, para que entendamos mejor esto, toda célula, indiferente cual sea, tiene funciones básicas, ya de todas hacen esto. Reproducirse, ¿cierto? Ya sea, por ejemplo, mediante mitosis, ¿ya? Meiosis, por ejemplo, o, por ejemplo, las bacterias que hacen ¿cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre, esperen, déjenme hacer memoria. La era fisión bacteriana, ¿se llamaba? Hoy se me olvidó, me dio una laguna mental. Si no me equivoco, era fisión bacteriana. No, fisión binaria, ahí está. Fisión binaria, sí, esa misma. Que es bastante similar no es similar con la mitosis, pero en el sentido tú tienes una bacteria, ¿cierto? Que después se divide en dos. O sea, pero aquí literalmente se divide simplemente. Y de ahí las otras dos mitades empiezan a crecer, ¿ya? Es como la diferencia con la mitosis. Tenemos la fisión binaria, entonces tenemos distintos mecanismos. Los hongos, por ejemplo, hacen yemación, pero todas pueden reproducirse, ¿ya? Todas pueden moverse en distintos grados. Hay células que no se mueven, que están formando una estructura, un tejido. Por ejemplo, pensemos en las células no sé, células del riñón. Las células que forman los tubitos del riñón por donde se filtra el agua para formar orina, estas no se mueven libremente, no andan por la vida nadando, ¿ya? Pero, por ejemplo, tenemos los espermatozoides, ¿cierto? Que sí se mueven. Las bacterias se mueven, tienen flagelos igual, ¿ya? Algo así. Los glóbulos rojos se mueven, las células, leucocitos, que son los glóbulos blancos, también pueden moverse, etc. ¿Ya? Toda célula tiene capacidad de sintetizar cosas. Em, la síntesis, recuerden que es componer algo por la reunión de sus partes, o sea, a partir de unidades no tan complejas y como materiales más simples, ¿cierto? Si imagínense como, no sé, el crafteo del Minecraft, así como a partir de materiales simples tú logras construir y producir algo más complejo, entre comillas, ¿ya? Por eso es parte del metabolismo. Recordemos que el metabolismo, ya esta es una definición que no sé si se las hablé,
El metabolismo son todos los procesos físico-químicos que gastan o producen energía o la convierten, por ejemplo, ¿ya? O sea, todo lo que consume energía que haga la célula. Y dentro de este metabolismo, un proceso metabólico es la síntesis, por ejemplo. Porque la síntesis em, consume energía. Por ejemplo, un proceso de síntesis que eso me ocurre es la fotosíntesis. Ya, bueno, el nombre lo dice. Entonces, pueden sintetizar proteínas, lípidos, carbohidratos, ADN, etcétera. Se llama activo Sirius. ¿Ya? Eso con la síntesis. No sé si escucharon eso, creo que no. Ya, que se me activó sí. Ya. Sintetizar proteínas es lo mismo, ¿cierto? Siguiendo la misma línea. Toda célula tiene ribosomas, ya, incluso las bacterias. O, por ejemplo, las células eucariotas, además de tener ribosomas, tienen un retículo, ya, que es un organelo que se encarga de una función parecida. Tenemos mecanismos de absorción y secreción, por ejemplo, liberar sustancias al medio ambiente, absorber sustancias del medio ambiente, fagocitar, ya, cosas por el estilo. Y toda célula puede comunicarse con otras células, ¿ya? Eso es como lo básico de toda célula. ¿Se entiende alguna duda, algo que no esté quedando claro? No sé. Es importante que encuentro que es importante que vayamos aclarando estos pequeños conceptos que uno como que asume que ustedes lo saben. Entonces, la célula procariota cumple todas las características que ya hablamos y simplemente es una célula más arcaica, o sea, apareció primero en la evolución, por ende sus mecanismos son mucho más sencillos, por ejemplo, no tiene organelos, ¿ya? En primer lugar, es mucho más pequeña que una célula normal, ¿ya? Eucariota, así como 100 veces más pequeña. Tiene ADN que como característica de memoria, ¿cierto? No he visto que lo preguntan de nuevo, pero antiguamente esta era como pregunta clásica. ¿Cómo es el ADN bacteriano? Suelto, circular y cerrado. O sea, es una hebra circular que se une a sí mismo, simple, en este caso, está suelta porque no está en un núcleo, ¿ya? Tampoco se condensa como los cromosomas, etcétera, ¿ya? Con forma circular y cerrado porque se cierra a sí mismo como un anillo, ¿ya? El ADN bacteriano no tiene un organelo, o sea, no tiene núcleo, pero está en una zona de la bacteria que se conoce como un nucleoide. Ahora, ¿qué es el nucleoide? Si es que nosotros tenemos, por ejemplo, que esta sea mi bacteria, simplemente es una zona, así como el centrosoma, es una zona de la bacteria, que la voy a delimitar aquí. Lo voy a hacer con así, discontinuo, para que entiendan que no es una membrana, ¿ya? Es como que en esta zona en teoría debiese estar presente el ADN, ¿ya? Ahora, la zona azul que delimité, que solamente es como que yo les diga que el ADN está justo en la esquina derecha, ¿ya? Pero no les dije cuál es el límite. Esto entonces es el nucleoide. Eso entonces con el nucleoide. Una gran diferencia con la célula eucariota, exceptuando en la célula vegetal, es que estas tienen pared celular. Entonces, la pared celular es una estructura de en este caso, de una molécula llamada peptidoglicano, ya que es una glicoproteína. Entonces tenemos su citosol con su citoplasma de la célula, ¿cierto? Aquí está todo lo que está dentro de la célula, de la bacteria. Tenemos su membrana plasmática, igual que todas las membranas plasmáticas que hemos hablado, ¿cierto? Y tenemos una pared celular que está pegada encima, ¿ya? Y en este caso es una capa, imagínenselo como una capa como una especie de, así como la estructura de un tallo, una capa dura externa que le da entonces rigidez y protección, ¿ya? Eso es la pared celular. Toda célula, recordemos que dijimos que tiene ribosomas, ¿cierto? Porque toda célula sintetiza proteínas, ¿ya? Eso es algo básico. Bueno, estas tienen ribosomas, que son en este caso de tamaño 70S. Las del humano son 80S, que es una unidad de medida simplemente. El ribosoma se considera un organelo como tal, pero no es membranoso, ¿ya?
Ahora, de todas formas, aunque tenga ribosomas, se considera que la bacteria no tiene organelos, ya, organelos de membrana en este caso. Pueden contener flagelos, ¿cierto? Que los flagelos son estas colitas de proteínas que le permiten moverse una bacteria. Busquen videos de cómo se mueve una bacteria, porque el movimiento del flagelo es como una especie de hélice de helicóptero, es muy bacán. Tiene su mecanismo bastante avanzado, de hecho. Y más encima, el flagelo de las bacterias, como se mueve sin gastar energía, funciona por cierto mecanismo que hace que entren hidrógenos y hace como que estos bata así, así como imagínense que está la bacteria, esto se mueve así como y la propulsa, ¿ya? Pero no gasta energía por parte de la bacteria, aprovecha como los minerales del ambiente. Es muy avanzado el funcionamiento del flagelo, más que en el humano, de hecho. En el humano, en las células animales no funcionan así los flagelos. Y como les decía, también tienen citoesqueleto, pero que es distinto al de los humanos, al de las células vegetales, ¿ya? Aquí tenemos lo mismo, ¿cierto? Entonces, miren, tenemos, bueno, existe otra estructura, además, que no todas las bacterias lo tienen, que es la cápsula. La cápsula es como que, además de la membrana, la pared celular y todo el dentro del citoplasma, tenemos una última capa, que en verdad no es como una especie de capa, sino es como una especie de gel, que baña, así como imagínense que esto está lubricado, y tenemos un gel que es un conjunto de proteínas con carbohidratos, ¿ya? Que le da más protección aún a la bacteria. De hecho, las bacterias que son más resistentes, como al sistema inmune, por ejemplo, son las que tienen cápsula. Porque, por ejemplo, no pueden ser fagocitadas, ¿ya? O sea, como no pueden comérselas, básicamente. Pero no toda célula, no toda bacteria tiene cápsula, ¿ya? Solamente algunas. Entonces tenemos la membrana plasmática, ¿cierto? Tenemos ribosomas, tenemos el nucleoide con el ADN, ¿cierto? Aquí, nuestro citoplasma, nuestra membrana plasmática. Luego tenemos la pared celular en celeste. Y luego tenemos una cápsula en algunos casos, ya que es como lo más externo. Podemos tener flagelos, el pili, que es un tipo de estructura que es para reproducción parasexual, ¿ya? Y de momento eso es como lo que vamos a hablar. Tenemos los plásmidos, pero los plásmidos, el plásmido, por último, es, si nosotros dijimos que tenemos ADN acá, ¿ya? Tenemos otra hebra de ADN extra, de hecho se llama ADN extra cromosómico, porque el ADN que está en el nucleoide se conoce como el ADN completo de la bacteria, ¿ya? Se conoce como cromosoma bacteriano, ¿ya? No tiene forma de X de un cromosoma, ¿ya? No es lo mismo, pero se le conoce como cromosoma bacteriano. Los plásmidos, ahora sí que voy a dibujar uno aquí en rojo, por ejemplo, aquí, son hebras de ADN muy pequeñas, nada comparativamente en comparado con el ADN de la célula como tal, es una especie de círculo con unas cuantos geras, ¿ya? Que lo voy a dibujar acá, por ejemplo, voy a hacer que este sea el gen uno, por acá tenemos el gen 2 y por acá tenemos, no sé, el gen 3, ¿ya? La gracia de este plásmido es que, por ejemplo, pueden tener información que le da más resistencia al sistema inmune, a antibióticos, por ejemplo. Y este ADN es heredable, o sea, la célula que tenga un plásmido con resistencia a algo, a un fármaco, por ejemplo, así como a la penicilina, este lo puede heredar. Entonces lo pasa por el pili y se lo da a otra bacteria que no lo tenga, y la otra bacteria puede recibir este plasma. Entonces así tenemos resistencia a antibióticos, por ejemplo. O sea que los antibióticos no pegan, no hacen su efecto. Eso con célula procariota. No sé si quedaron con alguna duda, algo que no haya quedado claro, chiquillos, de célula procariota. Recuerden sobre todo como las funciones básicas que hablamos que hace toda célula. ¿Ya? De ahí ustedes empiezan a diferenciar simplemente qué hace la bacteria, qué hace la célula procariota. ¿Todo bien entonces? ¿Ninguna duda? ¿No? Para continuar. Eso con la célula procariota. ¿Ya? Gracias, esperaba esa confirmación.
Ya, entonces, ahora la célula eucariota, recuerden que estamos hablando de, que ya hablamos de funciones que hacen todas las células, ¿cierto? Ya sabemos que tienen membrana, ya sabemos que sintetizan cosas, que necesitan energía y la producen, etcétera. ¿Ya? La célula eucariota simplemente es la célula evolucionada, ¿cierto? En primer lugar es más grande, tiene organelos, ¿ya? Por eso es más evolucionada, pero las funciones las va a seguir haciendo, o sea, cumple funciones muy similares a lo que hace la bacteria, ¿ya? Lo único diferente, o sea, las cosas que tiene diferente es que tiene compartimientos en organelos, donde hace estas funciones que las bacterias también hacen. O sea, la bacteria también sintetiza proteínas, solo que no tiene un organelo que lo hace, por ejemplo. Ahora, ¿qué es un organelo? Un organelo es una estructura que está en el citoplasma, o sea, dentro de la célula, que está usualmente rodeado de membrana plasmática, que eso se conocen como los organelos membranosos, porque tiene membrana, y que realiza una o varias funciones específicas, ¿ya? Es como, si pensamos los organelos, es como imagínense que esto es una fábrica y tenemos distintas piezas en donde la pared de la pieza es como la membrana, ¿cierto? En donde dentro se hace alguna función. Por ejemplo, este completo de aquí, que es la mitocondria, sintetiza ATP, ¿cierto? Energía. O sea, es una pieza donde ocurre una función, así como en una fábrica. Tenemos toda célula, animal y vegetal, hongos también, protozoos, etcétera. Tenemos un lugar donde almacenamos el ADN, que es el núcleo, ¿cierto? Tenemos un sistema como un conjunto de organelos o como sistemas, entonces, por eso lo puse así como sistema, como que se encargan de sintetizar todas las moléculas que necesita la célula. Por ejemplo, el retículo liso que sintetiza lípidos o el rugoso que sintetiza proteínas, ¿cierto? Necesitamos como para comunicarse dentro de la célula, y esto para todas las células eucariotas, necesitamos un organelo que se encargue de todo lo que se produzca dentro y se sintetice. Tenemos que poder moverlo, porque no es como que llega acá y se mueva por su cuenta la proteína que se sintetizó, ¿ya? Sino que tiene que viajar en una vesícula, que una vesícula es una membrana plasmática simple que envuelve algo, así como un paquetito, y que envuelve algo y que lo puede enviar a cualquier lado de la célula, o la puede sacar, por ejemplo exportarla, o también puede recibir estos paquetes, por ejemplo, recibir algo que se endositó, o sea, recibir una membrana plasmática de acá, que se mueve acá y después se puede ir a su lugar correspondiente, por ejemplo, puede irse al núcleo si es que lo necesitan, a una mitocondria, a un lisosoma, etcétera, ¿ya? Entonces, toda célula eucariota necesita esto, que es un exportador-importador de moléculas. Necesitamos sí o sí un sistema para sintetizar energía, lo mismo que hablamos, ¿cierto? Que aquí se incluyen las mitocondrias y los cloroplastos. Y necesitamos una especie de basurero para degradar todo lo que no me sirve. Que en este caso es degradar desechos. Importante la palabra degradar, ¿ya? No desintoxicar, porque no son necesariamente toxinas. Imagínense, por ejemplo, un organelo que ya no sirve, se tiene que degradar. Para eso están los lisosomas, por ejemplo, ¿ya? Eso principalmente. Eso entonces, como en resumen, todas las funciones que hace una célula eucariota, ¿ya? Y sus organelos. Ahora, viéndolo en detalle, recordemos, bueno, antes de eso, recordemos que las células eucariotas pueden ser animales, vegetales, hongos, que es un reino aparte, ¿cierto? Reino fungi, y algunos parásitos como amebas, protozoos. Por ejemplo, ¿conocen la enfermedad de Chagas? No sé si les suena, es bien endémica de Sudamérica, y está sobre todo en Chile. Chile, Argentina, hay una especie en Brasil también. O conocen, no la cachan, búsquenla. La da la vinchuca, que es un tipo de bicho en la zona más norte. O si no, la clásica malaria, ¿ya? La malaria de los mosquitos. La malaria es un parásito, o es un protozoo en este caso. Es como una especie de célula eucariota unicelular, que es como una especie de gusanito microscópico, que hace todas sus funciones por sí mismo y tiene la misma estructura que una célula de nuestro cuerpo, ya solo que su forma es distinta, porque es unicelular, ¿ya? Una diferencia principal aquí, que como la más básica entre la célula animal y vegetal, es que la célula vegetal tiene pared celular además de su membrana plasmática, ¿ya? La pared celular cumple las mismas funciones que la pared celular de las bacterias.
La única diferencia es que está compuesta de un carbohidrato llamado celulosa, ¿ya? No es de peptidoglicano, esa es la gran diferencia. Entonces, hablando ya del núcleo, del almacenaje del ADN, el núcleo es un organelo de doble membrana que contiene el ADN. Entonces, vamos a hacer una pequeña, porque esto lo tienen que entender bien. Recordemos que tenemos organelos de membrana simple, ¿ya? Y tenemos organelos de membrana doble, ¿cierto? Es importante que para la prueba sepan diferenciar cuál es cuál, o sea, cuáles organelos hay en cada caso, ¿ya? Lo más fácil que les recomendaría yo es que aprendan cómo es la membrana doble, qué organelos lo tienen. Entonces, en la membrana doble tenemos tres organelos principales, ¿ya? Solamente estos. Tenemos entonces, en primer lugar, el núcleo, ¿ya? Es de doble membrana. ¿Saben cuáles son los otros dos? Exacto. Estos tres tienen que, son los únicos que tienen doble membrana, ¿ya? Ahora, ¿qué es la doble membrana o la membrana doble? Por si no se acuerdan. Ya hablamos de cómo es la estructura de la doble membrana, de la membrana plasmática, ¿cierto? Que es una capa de fosfolípidos, tal que así, ¿cierto? Voy a hacer una chiquitita para que se entienda. Voy a duplicar esto, para que sea más fácil. Ahí sí. Entonces tenemos las cabezas y las dos colitas por cabeza, ¿cierto? Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Ya, esto es entonces la membrana plasmática normal. Esto entonces es una membrana simple. Membrana simple, ¿ya? Cuando tenemos una doble membrana, como en este caso, voy a moverla para acá. Voy a dejar entonces la membrana simple por acá arriba. Y voy a mover. Aquí tenemos la membrana simple. Y cuando tenemos esto, se conoce como doble, ¿cierto? Membrana. Membrana doble, ¿ya? MB es membrana, por si acaso. Entonces, aquí esto se divide en dos estructuras principales. Tenemos entonces una membrana externa, ¿ya? Una membrana que está más interna, o sea, que está en contacto con el citoplasma, ¿cierto? Que es la membrana interna. Y tenemos, por último, un espacio entre medio, que se conoce simplemente como espacio entre las membranas, ¿cierto? O sea, espacio inter de entre, intermembrana, ¿ya? Esta es la estructura para todo organelo que tenga que tenga doble membrana. Membrana. Perfecto. Entonces, eso por un ladito. Entonces, el núcleo, organelo doble membrana que tiene dentro el ADN, ¿cierto? El que tenemos acá. El nucleolo, si nosotros aquí tenemos una hebra de ADN, voy a dibujarla aquí. El nucleolo no es un organelo, sino que es, por ejemplo, que yo les diga que de este segmento de ADN, esta doble hebra, yo les diga que este codifica la información del núcleo. Entonces, este es el nucleolo, ¿ya? Este digamos que es el nucleolo, por ejemplo. Entonces, es una región del ADN, no es otro organelo, ¿ya? Que contiene información para sintetizar ARN ribosomal. Por eso la R de ribosomal, ¿cierto?
El ARN ribosomal es un tipo de molécula similar al ADN, ¿ya? Es un compuesto por ácidos nucleicos, ¿ya? Ese tipo de biomolécula. Pero la diferencia es que el ARN se utiliza, no es como el código genético de la célula, sino que el ARN se utiliza para sintetizar cosas o para cumplir funciones dentro. Porque, por ejemplo, el ARN puede sintetizar proteínas, o sea, se traduce a proteínas. Por ejemplo, si me sale una hebra de ADN, que solamente son hebras simples, así como una hilita, les digo que todo este segmento de hebra me va a traducir, por ejemplo, una proteína de nombre X, ¿ya? Así como leucina, por ejemplo, o un aminoácido, ¿ya? Eso hace el ARN. Y el ARN ribosomal forma a los ribosomas, ¿ya? Los ribosomas entonces es simplemente son organelo no membranoso, por lo mismo, porque no tiene membrana, y son solamente segmentos de ARN ribosomal. Es como que tenemos una hebra de ARN ribosomal por acá y otra hebra por acá abajo. Y ahí me da esta estructura de pelotita que es la que tenemos por acá, ¿ya? Esos son los ribosomas, están compuestos de ARN. Y eso lo codifica el nucleolo. El nucleolo puede producir ese ARN. Y recordemos que el ADN de las células eucariotas es de doble hebra. O sea, tenemos una hebra por acá y otra hebra por el otro lado, ¿ya? Eso es lo principal, ¿ya? ¿Alguna duda? Eso es como les decía, lo más importante. Si tienen dudas, me preguntan, ¿ya? Tenemos otros organelos como todos los que se encargan de la síntesis, ¿ya? Tenemos entonces aquí los retículos. Se llaman retículos porque son organelos, bueno, de membrana simple, ¿cierto? Recuerden que todos estos tres que hablamos son los dobles. O sea que todos los otros organelos de la célula, salvo los ribosomas, son de membrana simple, ¿ya? Como para que lo aprendan más rápido. Los retículos son membranas simples, ¿cierto? Organelos de membrana simple, que son como especies de tubitos. Es como que tenemos un tubo por aquí, ¿ya? Lo voy a dibujar acá. Tenemos un tubito por aquí, que se da como la vuelta, ¿ya? Y son como sistemas de tubos, así, que están bien conectados entre sí. Se verían como así del otro lado, ¿ya? Que se van para allá. Entonces son tubos. Tenemos dos, uno que es de superficie lisa, que es el retículo liso, ¿cierto? Y uno que es rugoso. ¿Por qué es rugoso? Porque este retículo que está por acá, tiene ribosomas pegados en su membrana. O sea, están como todos los ribosomas, están pegaditos así. Por eso se ve rugoso, ¿ya? Así como con rugosidades, que son los ribosomas. Ahora, el retículo liso, principalmente síntesis de lípidos, ¿ya? También se encarga de otra función. No lo puse acá, se lo había puesto. O lo puse más adelante. Ah, sí, acá lo tenía. Ya. El, el retículo liso, además de esto, se encarga de desintoxicar toxinas, que ahí veremos en detalle la definición, y almacenar calcio en células musculares, porque el calcio se ocupa para la contracción muscular, ¿ya? Por eso su importancia. Eso con el retículo liso. Entonces, funciones principales: sintetiza lípidos, o sea, los crea, la fábrica está por acá, ¿ya? Los crea. Elimina toxinas, por ejemplo, el alcohol, ¿ya? Que no es que las degrade, vamos a ver definición, la diferencia después con el lisosoma. Y el almacenamiento de calcio. Esas son sus tres funciones principales. El retículo rugoso, como tiene ribosomas, sintetiza proteínas también, ¿ya? Y además, por ejemplo, puede hacer proteínas más maduras, porque es la glicosilación de proteínas, por ejemplo, ¿ya? Y las puede plegar, etcétera. Pero lo más importante es que sintetiza proteínas, ¿ya? Eso es lo principal. La mitocondria y el cloroplasto lo veremos en la clase 4, ya un poquito más en detalle. Ahora lo único que tienen que saber es lo que ya hablan, que son de doble membrana, ¿cierto? En donde la mitocondria sintetiza ATP en forma de energía y el cloroplasto sintetiza carbohidratos, ¿ya? Que es lo que hacen las plantas. Recordemos que aquí está la molécula de ATP y el ATP otorga energía y sirve como moneda de cambio, porque cuando se consume esta ATP, o sea, se rompe esta molécula de ATP, cuando nosotros rompemos este grupo fosfato de aquí, porque aquí tenemos tres, tenemos uno por aquí, otro por aquí y otro por aquí, cuando rompemos la energía que se libera por romper este enlace de aquí es mucha energía, por eso nos otorga energía para hacer procesos, ¿ya?
Eso es el ATP entonces. Y los carbohidratos se utilizan para hacer ATP justamente, que lo veremos después. Por último, ya terminando, ya, sistemas de exportación, hablamos del aparato de Golgi, ¿cierto? Que lo que hace es empaquetar y procesar componentes, que era lo que estábamos diciendo, pero lo hace en unas estructuras que se conocen como vesículas, ¿ya? El aparato de Golgi es un sistema de túbulos de membrana, similar al retículo, por ejemplo, pero que la gracia que tiene es que estas membranas de aquí pueden soltarse del organelo y formar vesículas, que es donde se envían los componentes, ¿ya? La vesícula es una membrana simple que se engloba y tiene esta forma, como el tema de las micelas, ¿cierto? Y va a llevar y acarrear componentes, como esta proteína azul, por ejemplo. Y esto lo puede mover hacia dentro o fuera de la célula o dentro de organelos de la célula. Ya puede hacer todo eso. Y puede, además de esto, puede madurar y glicosilar proteínas. O sea, como las proteínas que vienen del retículo rugoso se van a ir al aparato de Golgi y van a, por ejemplo, glicosilar, es que nosotros a una proteína, que voy a dibujarla aquí con este rectángulo, por ejemplo, ¿ya? Este rectángulo, imagínense que es mi proteína que salió calentita del retículo. Lo que hace el aparato de Golgi es glicosilarlo, o sea, agregarle un carbohidrato. Por ejemplo, lo que voy a hacer aquí. Aquí le agrego un carbohidrato y aquí le agrego otro, por ejemplo, ¿ya? Esto es glicosilar, agregar glucosa, no necesariamente glucosa, agregar glúcidos, o sea, agregar carbohidratos. Eso es el aparato de Golgi. ¿Dónde me quedan? Ah, sí, ya estamos. Y por último, para terminar esta clase, em, oh, se me repitió esta. Ahí sí. Los, tenemos sistemas de degradación y reciclaje de componentes. Tenemos los lisosomas en primer lugar. Aquí se podría agregar al retículo liso también, ¿ya? Bueno, o sea, no degradaciones, como estas cosas, como organelos que eliminan cosas. El lisosoma elimina componentes, pero porque el lisosoma lo que hace es que es una especie de vesícula, ¿ya? Más grande simplemente, o sea, una membrana simple, una pelotita, pero que dentro, imagínense que es como el estómago de la célula. O sea, tenemos enzimas, ¿cierto? Que una enzima, recuerden que es una proteína con una función, por ejemplo, degradar algo, ¿ya? Son enzimas digestivas, entre comillas, ¿ya? Porque lo que hacen estas enzimas, que las estoy dibujando aquí en cuadraditos, es, por ejemplo, si es que lo que se meta dentro del lisosoma lo degrade. Pero esto no es como que lo degrademos de eliminarlo de la faz de la Tierra, sino que, por ejemplo, imaginémonos que tenemos un organelo, que lo voy a dibujar aquí con un círculo, o algún compuesto que ya no nos sirve, que está viejo. Entonces lo que hacen es destruirla, pero y separarla a sus compuestos más simples, o sea, a biomoléculas. Así que lo que queda dentro van a ser entonces, por ejemplo, carbohidratos, pueden ser aminoácidos, ¿ya? Pueden ser lípidos, con los compuestos más sencillos que como de las biomoléculas, ¿ya? Y más pequeños. Eso hace el lisosoma, por eso es que degrada y recicla, porque la descompone, la rompe, ¿cierto? Así como una trituradora de papel y los cataboliza, o sea, los degrada a compuestos más simples para poder nosotros utilizar estos compuestos, por ejemplo, aminoácidos para sintetizar más proteínas, etcétera, ¿ya? Eso hace el lisosoma. Por ejemplo, si fagocita una bacteria, porque las bacterias cuando nos infectan, el lisosoma, pues, cuando una bacteria, una célula se come a una bacteria, así como un macrófago, se va a ir a un lisosoma y esta bacteria de aquí se va a ocurrir lo mismo, se va a degradar y todas las proteínas y compuestos útiles de acá van a ser aprovechados, ¿ya? Y lo degrada a sus compuestos más simples. Eso es la degradación del lisosoma. El peroxisoma también degrada, en este caso, permite degradar ácidos grasos, ¿ya? Como cortarlos. Esa es una de las funciones del peroxisoma. Y lo otro que hace es que puede formar peróxido de hidrógeno, ya que el peróxido de hidrógeno se utiliza, permite formar peróxido de hidrógeno ante algo que se conoce como estrés oxidativo, o que es un tipo de daño que ocurre, no voy a entrar en detalles con eso, pero es un tipo de daño que ocurre por oxidación, como por reacciones de oxidación en nuestro cuerpo. Por eso los peroxisomas tienen efectos antioxidantes, ¿ya? Que es eliminar compuestos oxidantes.
Si quieren más ratito les explico lo que es como el tema de la oxidación. Entonces, diferencias, ya hablamos de la degradación. La detoxificación, que es lo que hace el retículo liso, no es yo romper así como una tritura el papel, ¿ya? Lo que hace el retículo liso es eliminar una toxina directamente, por ejemplo, anulándola. Por ejemplo, el alcohol, ¿ya? Pensemos que tenemos etanol, ¿ya? Y pues estoy dibujando el etanol. Si es que esto entra al retículo liso, a la célula que tenga mucho de esto, por ejemplo el hígado, esto lo va a anular, por ejemplo, va a generar una reacción química donde este alcohol va a pasar a ser otra cosa, pasar a ser acetato, por ejemplo, o acetaldehído, no sé, otros compuestos. Y así el alcohol deja de tener un efecto tóxico, por eso las inactiva y genera que ya no sean tóxicas. O las transforma y las mete formando otro compuesto que sea mucho más eliminable del cuerpo, por ejemplo, por la orina, ¿ya? Eso es la detoxificación. Aquí tienen una tablita con todos los resúmenes, comparando células eucariotas, animales y vegetales, ¿ya? Recordemos que la célula vegetal tiene cloroplastos, que es como la gran diferencia con el animal, y la pared celular, ¿ya? Eso es como lo principal. Y eso principalmente, chicos. Eso sería nuestra primera clase. Voy a dejar de grabar. Una horita justo.